Bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy, te traigo una clase que si la memorizas de manera correcta, entenderás muchas semanas o meses de estudio en un solo video. Estaremos aprendiendo cómo crear oraciones, cómo crear preguntas y respuestas. Es una oportunidad muy grande que no puedes desaprovechar para mejorar tu inglés, así que si quieres aprender todo esto, empecemos con nuestra clase. Empezaremos con la lección para aprender a crear oraciones. Algo importante es que esta es una recopilación de clases anteriores. Dicho esto, veamos la clase. Para comenzar, tenemos que saber algo que se usa en cualquier idioma, y son los sujetos. Estos los veremos en todas las frases, así que repasémoslos. Para los sujetos tenemos algunas opciones. Podemos usar el nombre de quien estemos hablando, por ejemplo, John, Diana, Lucía, Fernando, o Tom. O un pronombre personal, como los siguientes. I, you, we, he, she, it, and they. Esos serían todos los ejemplos de pronombres personales que podríamos usar. Algo que también es indispensable para una oración son los verbos, y veremos algunos de los que más podrías usar en una frase. Por ejemplo, Clean, work, eat, take, go, do, learn, limpiar, trabajar, comer, tomar, ir, hacer, aprender. Ya tenemos la base de la mitad de la oración, como ves es muy sencillo, y solo nos faltaría ver las palabras clave que serían estas. can, could, should, would, have to, want to, like to. Poder, podría, debería, haría, tener que, querer, gustar. Solo nos falta una parte de la estructura, pero veámoslo junto con lo demás. La estructura completa es esta. ¿Qué es el sujeto? Que puede ser un nombre o un pronombre personal como lo vimos anteriormente. Luego las palabras que acabamos de ver. Un verbo, y un complemento que este último es opcional, pero diciéndolo sonará más completa y más clara la idea que digamos. Antes de continuar con el video, me gustaría que comentaras una oración con solo lo que llevamos, así sabrás, y sabré yo, si realmente te queda claro este tema para poder dominarlo. Ahora sí continuemos. Si aún no pudiste comentar tu frase porque no entendiste muy bien, no te preocupes que puede ser algo de lo más común al aprender algo nuevo, así que ahora aprenderemos ejemplos fáciles para que entiendas mejor cómo funciona esto. Practiquemos con situaciones de la vida cotidiana para que puedas usar estos mismos en tu día a día. Por ejemplo, si saliste con alguien de compras y ves algo que llamó tu atención, tú podrías decir: I should buy this. I should buy this. Debería comprar esto. Como ves, estamos usando la fórmula completa. I es el sujeto. Should es la palabra clave. Buy, que es el verbo. Y this, que es el complemento. I should buy this. I should buy this. Debería comprar esto. Si con esto aún no lo entiendes por completo, sigamos con más ejemplos. Supongamos que estás fuera de casa, y tú estás cansado, o te sientes algo mal, y te quieres ir a casa, entonces podrías decir: I want to go to home. I want to go to home. Quiero irme a casa. Ahora supongamos que tienes que decir una frase, pero sobre otra persona que no eres tú, entonces diríamos esto. Si solo hablamos de una persona, podemos decir he, o en el caso femenino, she. Ese sería nuestro sujeto hablando de una sola persona. Por ejemplo, si nos preguntan si un amigo o un conocido está libre por la mañana,
pero nosotros sabemos que él debe de trabajar en esa hora, podemos decir. He has to go to work in the morning. He has to go to work in the morning. Él tiene que ir a trabajar en la mañana. También algo muy importante es que al hablar en tercera persona, decimos en lugar de have, es has. Y esta es una regla que aplica siempre que hablemos en tercera persona en singular. Ahora veamos un ejemplo, pero con she. Supongamos que tú estás hablando con alguien, y te cuenta algo que hizo alguna amiga, pero tú la conoces muy bien, entonces sabes que no haría eso, tú podrías decir. She would not do that. She would not do that. Ella no haría eso. Ahora practiquemos como lo sería si en plural. Entonces usaríamos we y they en el caso de tercera persona. Practiquemos con estos ejemplos. Supongamos que fuiste de paseo con tus amigos, y ya todos tienen hambre, y ves un buen restaurante. Entonces podrías decir: We should go eat there. We should go eat there. deberíamos ir a comer ahí. Ahora hagamos un ejemplo en tercera persona, y en plural. Usando they. Supongamos que te irás de viaje con tu familia, pero no sabes a dónde ir. Entonces tú le preguntas a algún conocido que sepa, y le muestras algunas de tus opciones, y él sabe que una de esas le gusta a tu familia. Él te podría decir: They like to vacation in there. They like to vacation in there. A ellos les gusta vacacionar ahí. Como ves, es muy sencillo poder hacer frases, y lo que mucha gente piensa es que tienes que hacer oraciones muy largas, y eso es lo que les hace tener dificultad haciéndolas, cuando realmente solo ocupas hacer una frase corta, pero que sea clara y se entienda bien lo que quieras decir. Un consejo que te puedo dar es que mires a tu alrededor o analices bien lo que está pasando, y de ahí sacar una palabra clave que haga que tu oración se vaya alargando hasta lo que quieras decir. Eso fue cómo crear oraciones. Ahora veamos cómo crear preguntas. La fórmula para las preguntas es muy similar a la de una oración normal, ya que usamos muchos elementos que vemos en una oración, como el verbo auxiliar, en este caso el verbo to be, que pueden ser las palabras am, is, and are. Recuerda que el auxiliar varía con el sujeto que usemos. El segundo elemento es justamente un sujeto, que son todos estos. I, you, he, she, we, they, it. Yo, tú, él, ella, nosotros, ellos, eso. Como ves, estos elementos son básicos, y es por eso que lo puedes entender muy fácil y rápido. Nuestro siguiente es un complemento, que puede ser un verbo, o alguna palabra para terminar la pregunta y que sea más clara. Ahora que ya vimos la fórmula, pongámosla en práctica. En este caso, nuestro auxiliar, con el sujeto es Are, you. y tenemos una pequeña lista de palabras y verbos que nos ayudarán a completar la oración, y finalmente con un signo de interrogación. Recuerda que en el inglés no iniciamos con signo, sino que solo lo usamos al final de la pregunta. Ahora sí, veamos cómo sonarían nuestras preguntas. Are you hungry? ¿Tienes hambre? Are you thirsty? ¿Tienes sed? Are you tired? ¿Estás cansado? Are you worried? ¿Estás preocupado? Are you single? ¿Estás soltero? Are you busy? ¿Estás ocupado? Como ves, puedes hacer demasiadas combinaciones y hacer muchas preguntas, y ahora veremos algunos ejemplos diferentes para que lo entiendas por completo.
Algo importante es que en tercera persona, lo único que varía es que el verbo auxiliar se pasa a tercera persona, además del sujeto. Ahora sí, pasemos con más ejemplos. Por ejemplo, si quieres preguntarle a alguien sobre algo que hace, usaremos do. Por ejemplo, Do you study? ¿estudias? Do you study? O por ejemplo, si queremos preguntar si alguien vive en tu ciudad, podemos decir, Do you live here? ¿vives aquí? Do you live here? Ahora que ya sabes cómo funcionan las preguntas cerradas, te será mucho más fácil entender las abiertas. Y ahora verás por qué. Para empezar, necesitamos las question words, que serían estas. What? When? Where? Who? Why? How? ¿Qué o cuál? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Eso sería lo que cambia en la pregunta abierta, por eso es muy fácil entenderlas una vez vimos las cerradas. Entonces, la fórmula completa sería, las palabras que acabamos de ver, un verbo auxiliar, un sujeto, y finalmente un complemento. Recuerda que para lograr buenas preguntas, le debemos dar un sentido a lo que digamos. Ahora veamos cómo las preguntas cerradas te pueden ayudar con las abiertas. Aquí tenemos las preguntas que anteriormente vimos en las preguntas cerradas y es muy fácil convertirlas a abiertas. Simplemente con agregar algún question word que tenga sentido con la pregunta. Veamos. Why are you hungry? ¿Por qué tienes hambre? Why are you thirsty? ¿Por qué tienes sed? Why are you tired? ¿Por qué estás cansado? Why are you worried? ¿Por qué estás preocupado? How are you single? ¿Cómo estás soltero? When are you busy? ¿Cuándo estás ocupado? No siempre usaremos todas las palabras de pregunta, ya que no le puede quedar a todo, y si lo usamos en cualquier pregunta, puede que suene ilógica y sin sentido. Ahora, hagamos un repaso de ambos tipos, tanto de cerradas y abiertas, y comenzaremos con las que acabamos de ver, que son las abiertas. What is your favorite hobby? What is your favorite hobby? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? How do you describe yourself? How do you describe yourself? ¿Cómo te describirías? What are your future goals? What are your future goals? ¿Cuáles son tus metas futuras? What motivates you in life? ¿Qué te motiva en la vida? ¿Qué te motiva en la vida? What is your greatest fear? What is your greatest fear? ¿Cuál es tu mayor miedo? Do you like pizza? Do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? Are you a student? Are you a student? ¿Eres estudiante?
Is it raining outside? Is it raining outside? ¿Está lloviendo afuera? Have you seen the movie yet? Have you seen the movie yet? ¿Has visto la película todavía? Is your phone charged? Is your phone charged? ¿Está cargado tu teléfono? Finalmente, veremos cómo responder a preguntas. Lo que veremos ahora son todas las palabras con las que iniciamos una pregunta. Claro que algunas veces puede variar, pero no es tan usual y estas son las más comunes e importantes. Por cada palabra veremos qué significa y qué vamos a responder para la palabra. What? ¿Qué significa que responderemos alguna cosa o actividad? Por ejemplo, ¿qué estás haciendo? What are you doing? Entonces respondemos con una actividad, por ejemplo, I'm working. estoy trabajando. Para la palabra, When? ¿qué significa cuando? Responderemos un momento, por ejemplo, un día, un mes, un año o una hora. Para la palabra, Where? ¿qué significa dónde? Responderemos un lugar o una dirección, por ejemplo, un restaurante, nuestra casa, entre otros. Para Who? ¿qué significa quién? Responderemos una persona, por ejemplo, yo, tú, él, ella, o también es bastante común responder con un nombre. Después para Why? ¿qué significa por qué? Responderemos la razón de algo, usualmente respondemos con. Because. Por último, How? ¿qué significa cómo? Se contestan a estas preguntas con alguna forma del verbo to be, como. I am, he is, she is, it is. Recordemos que esta palabra la usamos de diferente manera, y esta respuesta aplica para cuando nos preguntan por ejemplo cómo estamos, entre otros. Aquí tenemos las preguntas más comunes, y las responderemos con lo que acabamos de ver, pero te voy a proponer un reto, y es que si comprendiste lo que acabamos de ver, te será muy fácil responder todo esto. Entonces, como reto, puedes responder todo antes de mostrar la respuesta. Si lo lograste, coméntalo abajo en la cajita, y si no, no te preocupes, que seguiremos viendo técnicas para que lo entiendas mejor. Para la pregunta, What is your name? ¿qué es? ¿Cómo te llamas? Responderemos. My name is. Me llamo, y diremos nuestro nombre, por ejemplo, me llamo David, me llamo Ana, My name is David. My name is Anna. etc. Para la pregunta, When is your birthday? ¿qué significa? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Responderemos, My birthday is on. mi cumpleaños es el, y diremos la fecha de nuestro cumpleaños, por ejemplo, mi cumpleaños es el 10 de enero. My birthday is on January 10th. Siguiente pregunta, Where are you from? ¿de dónde eres? Responderemos, I am from. yo soy de, y agregaremos nuestro país o ciudad. Para la siguiente, Who is he? ¿quién es él? Si conocemos a esa persona, podemos decir, él es, y agregaremos su nombre. Por ejemplo, él es Pedro. He is Pedro. Next one. Why did you do it? ¿Por qué lo hiciste? Respondemos, ¿por qué? Y agregamos la razón de lo que nos pregunten. Por último, ¿cuántos años tienes? How old are you? La respuesta sería, yo tengo, y agregamos nuestra edad. I am years old. Recuerda que es muy importante agregar la terminación. Years old. Y eso es todo por la clase de hoy. Muchas gracias por ver, espero que te haya gustado y ayudado mucho. Si tienes alguna sugerencia para un próximo video, no dudes en comentarlo. Sin nada más que decir, hasta pronto.